Eh, les, les doy la palabra para alguien que tenga alguna duda sobre la parte de velocidades antes de pasar a la parte de aceleraciones. Sí, adelante, Ignacio. Profesor, ¿y cómo hago para que los vectores queden así como los tiene usted? O sea, ¿qué trayecto tengo que utilizar para que queden perfectamente como está ahí? Lo único que hice fue copiar esas direcciones a partir de este dibujo. Recuerden que este dibujo es una imagen, ¿eh? No, yo no cuento con el dibujo hecho en algún programa, sino que solamente una imagen. Y para determinar esas direcciones, yo lo que hice fue tirar una línea desde este punto central hasta este punto de acá y luego extenderla, hacerla más grande. Y lo mismo acá, en el fondo, al ver que las velocidades eran horizontales, lo que estoy haciendo es trazar una línea vertical o, bueno, coincide con que es vertical, pero en realidad que es perpendicular a esta línea que está aquí, que se ve horizontal, ¿verdad? Pero que es una imagen, ¿eh? No es un vector. Y luego al ir copiando esas direcciones, las fui copiando en estos triángulos y formando los triángulos. Esa es la forma, bueno, y por eso no queda perfecto, porque si ustedes ven aquí, ese vector en realidad debería haber estado acá. Pero la diferencia es muy pequeña, ¿verdad? Y por eso lo vamos a considerar correcto. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces ahora vamos a pasar a las aceleraciones. Esto de las aceleraciones también lo vimos en la sesión anterior, sin embargo lo vimos muy rápido para dejar planteado un ejercicio que la idea era que ustedes pensaran en ese ejercicio porque luego lo van a resolver solos. Por lo tanto, en ese momento tendría que haberles llamado la atención algo, habían resuelto un ejercicio similar anteriormente en velocidades, por lo tanto, para que fueran sintiendo qué es lo que iban a tener que resolver en algún momento. Ahora vimos un ejercicio de velocidad en detalle, ahora vamos a ver este mismo ejercicio aplicado a las aceleraciones y luego lo van a aplicar a el ejercicio que les voy a proponer a continuación. Lo primero es encontrar un punto de aceleración conocida. Ese punto de aceleración conocida es este, que es un punto que pertenece a la barra 2, es el centro de rotación de O12, y ese punto no se mueve, por lo tanto su aceleración es cero, por lo tanto podremos partir de la aceleración de O12, que es igual a cero, hasta llegar a la aceleración de A, que es otro punto de la misma barra, 2, y por lo tanto, como es una barra rígida, esos puntos no se separan, tendremos que sumar omega cruz R más alfa cruz R. Partamos primero con omega cruz R. Omega cruz R va a ser ese vector que dibujamos aquí, omega 2 cruz R, el OA, y luego ese vector que entra a la imagen, a la pantalla, cruz el vector resultado omega cruz R, que es este que está aquí seleccionado. Vean ustedes que por la regla de la mano derecha, ¿verdad? Entra el vector a la pizarra, a la pantalla. Luego, si giramos hasta llegar a omega cruz R para hacer el producto cruz omega cruz R, tendremos un vector apuntando desde A hacia O12, y eso también no va a ser necesario que ustedes hagan el producto cruz todas las veces, sino que ya saben que la aceleración centrípeta apunta hacia desde A hasta O12. Así que vamos a dibujar eso, vamos a dibujar esa dirección, ya la habíamos dibujado acá, la vamos a dibujar con un tamaño cualquiera para hacer el dibujo. Lo vamos a dejar en el mismo
espesor. Ahora, esta distancia que está aquí va a ser igual a omega 2, cruz R. Por lo tanto, conocemos la magnitud de ese vector. Omega 2, 6, R, 0,1. Por lo tanto, omega 2, 6 por omega 2, 6 por la distancia O12A, que es 0,1, es 6 por 6, 36, por 0,1 igual a 3,6 metros por segundo al cuadrado. Entonces ahora, nuevamente gracias Kevin, porque nosotros vamos a medir esto de aquí y va a medir 46,09 milímetros. Entonces 46,09 milímetros en el papel, en la pantalla, en la hoja le vamos a llamar del dibujo de Inkscape, sin importar, ¿verdad? Porque el tamaño de la hoja ese se mantiene. 46,09 milímetros del papel va a ser igual a los 3,6 metros por segundo al cuadrado. Bien. Entonces, ahora nosotros tendremos que sumar a ese vector que apunta hacia... No, Z, sí, ahí apunta hacia acá, ¿verdad? Tendremos que sumar un vector que es perpendicular a esa distancia, porque alfa 2 cruz OA es alfa 2 que sale de la pizarra, cruz OA va a ser un vector que apunte hacia allá. Esto lo giramos, ¿verdad? 90 grados. Y necesitamos que mida alfa 2 por OA, que es de 10 radianes por segundo por 0,1. Necesitamos que mida 1,0 metros por segundo al cuadrado. Con la escala que vimos con los 46,09 milímetros del papel, podemos ver que 46,09 dividido en los 3,6 y multiplicado por 1, necesitamos un vector de longitud 12,80, 12,8. 12,8. Entonces, resulta que este vector de aquí mide 11,64. 11,64. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a los 12,8? Vamos a dividir los 12,8 por los 11,64, me va a dar 1,0998 y por lo tanto yo ahora lo voy a escalar y lo voy a escalar al 109,989%. A ver si resulta, ¿verdad? Ahí está el vector, aplicar. Ahí lo aplicó, ¿verdad? Y ahora veamos si efectivamente mide los 12,8 o aproximadamente los 12,8, ¿verdad? No, 13,8. Entonces lo apliqué dos veces probablemente. Entonces vamos a poner control Z. Ahí, ese debe ser, a ver, veamos. Ahí está, ahí están 12,7. Ah, que pone 109 y tendríamos que haber puesto 110. Vamos a deshacer eso para que quede el tamaño original y le vamos a poner 110. 110. No, 110. 110. Aplicar. Ahora va a quedar un tamaño más parecido a lo que necesitáramos, 12,8. Entonces ahora ese vector lo tengo que sumar acá a la punta de este otro vector que parte aquí. Por lo tanto, esto tiene que ir ahí. Ahí. Recuerden que la punta está desplazada. Y vamos a poner la dirección para el sentido, perdón, para que no tengamos ningún inconveniente. Veamos. Otro lado. Ahí está. Perfecto. Y con eso tendríamos la aceleración de A, que vendría siendo el siguiente vector. Voy a dejar estos dos vectores solamente para que sea más fácil de reconocer. Aquí están esos dos vectores y voy a dibujar el vector de A.
desde este punto hasta, a ver, hasta este punto. Y ahí tendríamos la aceleración de A. Ahí está la aceleración de A en negro y está conformada por la aceleración centrípeta más la tangencial. Aquí tenemos la aceleración de A, por lo tanto tenemos la aceleración de ese punto. Lo vamos a anotar para que no lo olvidemos. Esta es la aceleración de A. Y a la aceleración de A, para llegar a la aceleración de B, tendremos que sumar dos vectores, omega 3 cruz AB y alfa 3 cruz AB. Omega 3 cruz AB es un vector que tiene la siguiente magnitud. Omega 3, 0.94 por omega 3, 0.94 lo multiplico y lo multiplico por la distancia AB, 0.33. Con eso tengo una aceleración omega 3 cruz AB igual a 0,29 metros por segundo al cuadrado. Si eso yo lo veo con la escala que acabamos de medir para estos vectores de aquí, yo tendré que sumar un vector de una longitud igual, recuerden cómo fijamos la escala, con el primer vector que dibujamos de 3,6 metros por segundo al cuadrado, que lo medimos y medía 46,09 milímetros. Por lo tanto, tenemos 3.6 dividido en 0.29. Ese de ahí, el inverso. Y eso lo multiplicamos por 46.09 y tendríamos que tener un vector de 3,71 milímetros en el dibujo de Inkscape. ¿Y en qué dirección? En la dirección que une B con A. Es una aceleración centrípeta, así que va en ese sentido, así que vamos a copiar ese sentido, este de aquí, y deberemos sumárselo desde aquí, porque se lo estamos sumando a aceleración de A. Vamos primero con, ya tenemos la dirección, sabemos cuál es su sentido hacia allá, vamos a medir su longitud de este dibujo que hicimos. Resulta que es 37,43, pero nosotros por la escala vimos que necesitábamos que midiera 3,71 milímetros del papel. Entonces esos 3,71 lo dividimos por los 37,43 y nos da un 9,9%. Probablemente vamos a tener la misma dificultad de los decimales. Vamos a transformar, vamos a poner 10%, aplicar, ahí obviamente también escala el espesor de la línea y por lo tanto lo volvemos a poner de un píxel como lo habíamos puesto. Y ese vector va a ir sumado aquí. Bien. Por lo tanto, ahí a la aceleración de A le hemos sumado omega 3 cruz AB, que va en ese sentido hacia allá. Vamos a dibujar la punta del vector hacia allá. Y ahora deberemos sumarle otro vector, que es alfa 3 cruz AB, que necesariamente es perpendicular al trazo AB, porque es alfa 3 que entra o sale del plano, cruz esta distancia AB. Por lo tanto, copio esta dirección, la giro en 90 grados y ahora voy a agrandar esto y lo voy a dejar de un píxel, lo voy a dejar con línea segmentada, mejor con 0,5 y esa va a ser la dirección del vector a aceleración
3 por cruz AB. Y vamos a tratar de que esté sumado esa línea a partir de ese punto, por ahí más o menos. Por ahí. Por lo tanto, recuerden que aquí está el 0, llegamos a la aceleración de A, encontramos la aceleración centrípeta de B respecto a A, esta es la aceleración tangencial de B respecto a A, y al sumar ese vector que está en línea segmentada porque no conozco su sentido y su magnitud, conozco solamente su dirección, voy a llegar a la aceleración de B que pertenece a la barra 4. Esa barra 4 solamente se desplaza en dirección horizontal, por lo tanto la aceleración debe ser en dirección horizontal y yo dibujaré entonces una línea a partir del origen, ¿verdad? En dirección horizontal y también la dejaré segmentada y está en 0.5. Por lo tanto, para que la aceleración resultante al sumar esos dos vectores sea horizontal, que es una condición de la aceleración de B, el único lugar posible en este plano de vectores de aceleración es que la solución sea ese punto de ahí. Eso significa que para llegar a ese punto de ahí, yo tendré que tomar este vector desde aquí hasta acá. Ese vector de ahí que acabo de dibujar será la aceleración de alfa 3 cruz AB y esta otra aceleración que estoy dibujando aquí va a ser la aceleración de B. Ahí. Entonces, ahora voy a dibujar aquí control aceleración de B. Y entonces si la pregunta era ¿cuál es la aceleración de B? Yo tomo este vector, veo cuánto mide. Mide 28,48 milímetros de la hoja del programa. Si olvidaron la escala, por ejemplo, simplemente miden nuevamente el vector que utilizaron de escala, y dicen, bueno, 46,09 milímetros era igual a los 3,6 metros por segundo al cuadrado, y 3,6 metros por segundo al cuadrado, por lo tanto tendremos que 28.42 dividido en los 46.09 me da 0,6 y eso lo multiplico por 3.6 y obtengo que la aceleración de B es igual a 2,22 metros por segundo al cuadrado. Y ese sería el resultado que probablemente me pedirían. Ahora, ¿por qué es interesante conocer la aceleración de B? En un sistema biela cigüeñal pistón, como un compresor alternativo o un motor a combustión, este elemento pistón tiene mucha masa. Por lo tanto, el vector sumatoria de fuerza igual a m por a, el vector equivalente a una fuerza menos m por a, es un vector equivalente a una fuerza muy alta. Por lo tanto, yo voy a querer determinar esa aceleración de B para luego multiplicarla por menos 1, es decir, cambiarle el sentido, multiplicarlo por m y encontrar una fuerza en Newton que va a estar siendo sometida, a la cual va a estar siendo sometida esta barra. Y voy a ir calculando las reacciones. Con eso calculamos las aceleraciones y ahora les doy tiempo para preguntas que puedan hacer sobre cómo encontramos las aceleraciones. Matías Mesa, adelante.
Bueno, profesor, resulta que yo, si mal no recuerdo, la clase anterior usted también hizo el polígono de aceleraciones y yo en hoja papel aproveché para intentar de hacerlo y llegué al resultado de aceleración de B de 2.4, muy, muy cerca. Eso, por ejemplo, si yo no uso la aplicación, la de Inkscape, y uso papel, estaría dentro del rango, supongo. Depende. Lo que pasa, eso también lo habíamos conversado Sí. en sesiones anteriores. Lo que pasa es que depende mucho del tamaño del dibujo que hagan. Si hacen un dibujo grande, probablemente van a tener una precisión mayor. Pero antes de resolver el ejercicio, uno no conoce bien, puede tener una percepción, pero no conoce bien cómo van a ser los tamaños relativos de esos vectores. Entonces uno podría imponer inicialmente una escala muy poco adecuada para resolverlo. Obviamente, si están resolviendo en el certamen y ustedes están haciendo unos dibujos y se dan cuenta de repente que les quedan unos vectores muy pequeños y que no saben cómo dibujarlos porque prácticamente no se ven, el resultado va a estar bastante alejado. En vez de tener esos 2,4 pueden ser 2,6, 2,8, pero lo importante es que el procedimiento esté bien. Podría darse esa condición y que ustedes con obtener un resultado de 3 metros por segundo al cuadrado en vez de 2 se les considere bueno. Pero también podría ser que ahora hacen el dibujo grande y resulta que no agregan unos vectores que finalmente los llegan a un resultado con mayor precisión en el valor, es decir, 2,3 en vez de 2,2, pero cuyo procedimiento fue inadecuado. Entonces, no definimos aquí un porcentaje máximo o mínimo de desviación, sino que se usa el criterio para evaluar si esa desviación es acorde a haber resuelto bien el ejercicio, pero con una escala tal vez deficiente, o si corresponde a haber resuelto el ejercicio aplicando bien los conocimientos de la asignatura. Obviamente, si llegan al mismo resultado, 2,22, pero fue por una coincidencia, porque se les inclinó un vector, mientras que no consideran otro, van a tener 0 puntos. Entonces, ojo con eso, ya lo habíamos conversado, ya lo habían preguntado, yo se los vuelvo a repetir, esto es, se aplica un criterio que es a partir de lo que se demuestra que conocen, entienden y aplican sobre el mecanismo más que con el valor preciso o exacto. Eh, Profesor, Para que por favor no lo vuelvan a preguntar sobre eso. ¿Sí? y una última pregunta con respecto a la resolución. El, el método correcto es sacando los polígonos de velocidades, ¿cierto? Esa es la forma correcta a la hora de resolver el ejercicio. Porque yo lo hice, obviamente, calcando en la hoja, ¿sabes? Y comencé a dibujar los vectores encima del dibujo, de la figura. Entonces, ahora como viendo un poco la resolución que está haciendo, usted hace el polígono de velocidades y de aceleraciones. Ese es el Eh, método. no entiendo bien la pregunta, pero Yo, podría ser lo siguiente, podría ser lo siguiente. Yo esto de aquí, que está aquí arriba, lo puedo dibujar aquí. eso hice yo. Es el mismo polígono de velocidades, solamente que dibujado aquí, encima. Ajá, Y no hay ningún problema con hacerlo de esa manera. Incluso en este caso de aquí, lo podrían dibujar acá. A ver, está aquí, exacto. Aquí, ajá. ahí está la velocidad Está, de... es independiente, ¿eh? Es independiente. Ahora podrían dibujar aquí, eh, a ver, aquí hasta aquí, y luego acá incorporar que sí encuentran esos valores. Como sea más cómodo para ustedes, ¿ah? Si lo importante es que muestren que ocupan el procedimiento adecuado. Ahora, obviamente, ahora va a ser muy distinto a años anteriores. Lo usual, que ahora no es necesario, ¿verdad? Porque es distinto. Lo usual era que el certamen viniera con el enunciado y en la última hoja viniera copiado este dibujo varias veces.
de manera que ustedes pudieran resolver sobre el dibujo. Voy a buscar en este momento un ejemplo. No me voy a demorar nada, así que les pido un poco de paciencia para que veamos a lo que me refiero, porque yo sé que les interesa mucho lo que pueda pasar con el certamen. El 17, a ver. Por ejemplo, aquí, este es un certamen del año 2017. Y el certamen son estas hojas, ¿eh? Son esta hoja de aquí, la primera hoja, esta hoja de acá, la segunda hoja, y esta hoja de aquí, la tercera hoja, en que se repite el dibujo del primer problema, se repite el dibujo del primer problema, y se repite el dibujo del segundo problema. Y si se fijan, incluso la pauta está hecha usando las hojas que se les entregaron, porque se resuelve antes el ejercicio y bueno, obviamente uno entiende que hacer este dibujo que está aquí, sobre este dibujo, es decir, hacer estos dos dibujos sobre la misma figura, es para que se confundan y les vaya mal. Entonces, como la idea aquí es que les vaya bien, se les copiaba el dibujo varias veces para que pudieran ir dibujando sobre el dibujo, porque eso que tú hiciste al dibujar sobre el dibujo es lo más natural y más intuitivo desde mi punto de vista. Ahora, si ustedes prefieren dibujarlo de otra manera, se va a evaluar también de esa forma, de cómo lo dibujen, pero creo yo que dibujar sobre la figura es lo más adecuado. O sea, no lo más adecuado, sino que es lo que nos permite hacer un seguimiento mejor de lo que estoy resolviendo. Ahora, ¿por qué digo que eso no va a suceder ahora? Porque ustedes pueden copiar este dibujo un montón de veces ahora y utilizarlo en distintas partes del dibujo, ¿verdad? Entonces no tiene sentido que yo se los dibuje varias veces en el enunciado, sino que ustedes van a poder tomar esa decisión. Muchas gracias por la consulta. Matías Fuentealba estaba levantando la mano. Adelante, Matías. Sí, profe, tuve un problema y justo se me desconectó la llamada cuando agregó el vector pequeño que se le suma la aceleración de A, Ese. S. ¿Me lo podría explicar, no? ¿Qué crees tú que es ese vector? Esa es la aceleración de A. Este es el mecanismo. Estoy en el punto A. ¿Qué es lo que debo hacer después de tener la aceleración de A? La de B con respecto a A. Voy a llegar a la aceleración de B a partir de sumar a la aceleración de A la aceleración de B respecto a A. ¿Cómo es la aceleración de B respecto a si B y A pertenecen al mismo cuerpo rígido? Es la barra número 3. Con ese mismo sentido. La aceleración relativa son dos vectores. Un vector que convencionalmente le vamos a llamar aceleración centrípeta, que es omega 3 cruz AB, y otro vector que es la aceleración tangencial, que es alfa 3 cruz AB, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe, sí, Sí. lo sigo. Entonces, ¿cuál crees tú que es ese vector que está ahí? La aceleración centrípeta. Exactamente. Y esa la podía yo dibujar porque la conocía. ¿Y de dónde la conocía? Porque conocía omega 3. Conocía omega 3 del polígono de velocidades. Por lo tanto, lo que no conocía era ese vector y a esa aceleración centrípeta me faltaba sumar la aceleración tangencial, que conocía su dirección. Y al sumarla, yo debía encontrar la aceleración de B, de la cual yo también conocía su dirección, que era horizontal. Y por eso llegamos a ese único punto y encontramos la solución. Muchas ¿Alguna gracias, profe. otra, de nada, alguna otra pregunta? ¿Una pregunta? No. Parece que no. ¿No hay nadie levantando la mano? No. Perfecto. Ya.
Entonces ahora lo que hicimos fue ver con mucho detalle la resolución de un ejercicio, de un solo ejercicio. Nos tardamos muy detalladamente en encontrar las aceleraciones, aproximadamente una hora más o menos, si descontamos las preguntas. Eh, por lo tanto, la idea de haber gastado esa hora en eso es que, déjenme ver algo aquí. Haber tomado tiempo o haber usado el tiempo valioso de ustedes, ¿verdad?, en estas sesiones, es que después no tengamos que volver a ir a detalles de cómo resolverlo en la parte de la escala, de multiplicar qué vectores por qué vectores, qué direcciones, etc. Ahora, entendiendo también que es la única vez que lo hemos hecho así en forma detallada, mañana el ayudante va a tomar las 2 horas para resolver 2 ejercicios de certamen, en el cual van a desarrollar las soluciones en Inkscape para que se familiaricen con esa alternativa. No es la única alternativa que hay. Calcar el dibujo y resolverlo en el papel, a mi juicio, eso es algo personal, ustedes lo deben evaluar al tratar de hacerlo, es más rápido. Es más rápido, pero el problema es que si se equivocan, es más difícil corregir el error. Entonces, ahí mi sugerencia es la siguiente, que ustedes al resolver ejercicios detecten cuál de las dos formas les acomoda más. Ustedes podrían tener la característica al resolver los ejercicios de que no se equivocan, pero que a veces se les corre la longitud, la orientación del vector. Entonces, en ese caso, si es ese solamente el error, yo creo que lo más fácil es hacerlo en papel. Ahora, si ustedes ven que tienen muchas dudas y a veces ponen el vector para un lado, pero después se dan cuenta que el vector iba para el otro, entonces ahí yo les sugeriría utilizar el computador porque les va a permitir corregir esos errores mucho más fácil, mucho más fácil. Bien, lo que acabamos de hacer fue aplicar estas ecuaciones, la aceleración de b es igual a la aceleración de a más las aceleraciones relativas, las aplicamos a este ejercicio que ya habíamos resuelto, o sea, perdón, que ya habíamos mostrado su solución al final de la sesión anterior. Esto es un sistema Biela-cigüeñal-pistón, que después vamos a ver con mayor detención. Vean que habían condiciones que nosotros conocíamos. Debemos conocer, por ejemplo, la longitud, las dimensiones y si tenemos un grado de libertad, bueno, una velocidad angular y otra velocidad y aceleración angular. Es decir, debemos conocer cómo se comporta en el tiempo ese grado de libertad θ2 que va avanzando o que se va describiendo en este sentido y que después va a ir en el otro sentido porque la aceleración va para el otro lado. Otra forma de entregar el valor de alfa 2 y que va a ser lo más común en una máquina real y que siempre vamos a estar tratando de aplicar esto a máquinas reales, por eso ustedes veían el certamen, era el distribuidor de una central hidroeléctrica como Ralco y una máquina, un cargador frontal como el que ustedes ven en cualquier faena industrial. Otra forma de entregar ese valor de alfa 2 es indicar que omega 2 es constante. Si la velocidad angular es constante, significa que la velocidad de rotación de una barra, que generalmente es la barra que acciona el mecanismo y que está conectado a un motor, cuando rota a velocidad angular constante, significa que alfa es igual a 0. Por lo tanto, ojo con eso, en el certamen se les podría decir la velocidad angular son 1500 RPM constante. Por lo tanto, lo que se les dijo ahí es que además alfa 2 era igual a 0 radianes por segundo al cuadrado. ¿Cómo resolvimos este ejercicio? Partimos con la velocidad de A. Como bien decía su compañero, uno lo puede dibujar aquí. Efectivamente, yo creo que ahora con el computador es mucho más fácil porque
Ustedes lo pueden dibujar aquí, es lo más natural, pero cuando empiezan a juntarse muchas rayas de un mismo color o cambian los colores y no se distingue bien, bueno, es simplemente seleccionarlo y desplazarlo hasta acá. Así que yo creo que ahora van a tener muchas más facilidades. Luego la velocidad de B respecto a A igual a la velocidad de B. Entonces después tenemos omega 3. Conocido omega 3, ponemos las aceleraciones, ¿verdad? Omega 2 cruz O12A y alfa 2 cruz OA. Ahí está la aceleración de A. Ese vector pequeño que nos quedaba, que era omega 3 cruz AB. No piensen que está incorrecto un ejercicio porque encuentren que un vector es pequeño en algún caso. Recuerden que en un sistema biela-pistón cigüeñal como este, la barra 2 gira constantemente y la barra 3 se mueve el punto A de esta forma. Por lo tanto, en algún momento está con esta inclinación, esa de ahí, y en otro momento está con esta otra inclinación. Por lo tanto, vean ustedes el arco que se va describiendo, la velocidad angular tiene un sentido y después tiene otro, por lo tanto, para que haya cambiado de sentido, incluso tiene que haber pasado por omega igual a 0. Y eso es efectivo y ustedes podrían encontrar, o sea, encuentran una posición para este mecanismo en que omega 3 es igual a 0 y por lo tanto este vector va a ser igual a 0 y por lo tanto no van a tener que sumar nada a este vector para luego sumar este vector alfa 3 cruz AB. Ojo con eso, no piensen que es un error, es algo cinemáticamente posible y normal, totalmente normal. Ahí está dibujado la aceleración de B y la aceleración de A. Y luego la reflexión que también hacíamos al final de la sesión anterior era sobre el análisis de aceleraciones, que cuando dibujábamos el polígono de aceleraciones, la imagen que obtenemos ya no es como el polígono de velocidades en el cual se rotaban todas las barras en 90 grados. Y por lo tanto yo podía detectar algún error que tuviera, porque además se rotaba en 90 grados y en el sentido de la velocidad angular. Por lo tanto era fácil encontrar algún error, alguna equivocación. Yo me puedo imaginar el movimiento, sé en qué sentido está, entonces puedo inmediatamente dibujar el polígono de velocidades conociendo dos puntos de velocidad de una barra en particular. Sin embargo, en el caso de las aceleraciones, no. En el caso de las aceleraciones, ¿cuánto se gira esa barra? Vean ustedes que esa distancia OA en el polígono de aceleraciones es la imagen de la barra O12A que está aquí. Y si ustedes ven, está girada, recuerden que tenía esta dirección, por lo tanto está girada 180 grados más el arco tangente de alfa partido por omega cuadrado. Y por lo tanto ya no es tan fácil detectar si ese dibujo es el correcto o no. Bien, entonces, habiendo visto ya cómo resolver este ejercicio con un programa, obviamente la metodología al momento de dibujarlo en papel es exactamente la misma, yo les voy a pedir que ahora ustedes resuelvan este ejercicio. Este ejercicio ustedes ya encontraron las velocidades para una condición en particular, en que se les da que omega 2 tenía un valor y teníamos que encontrar la velocidad de C. Por lo tanto, pasaron por encontrar omega 3, omega 5. Omega 6 obviamente eso no rota, así que se desplaza solamente. El problema en este caso es encontrar la imagen de la barra 5, es decir, dibujar la barra 5 en el polígono de aceleraciones. Esto pensando en qué? En que después yo voy a tener dibujada esa imagen y voy a encontrar el centro de área, que va a corresponder al centro de masa en este caso, y voy a poder encontrar la aceleración del centro de masa y incorporar el vector menos m por a de la barra 5 si es que tuviera una masa significativa.
Los datos del problema es que la barra 2 mide 23 centímetros. Cuestiónense qué significa esa medida y a qué creen ustedes que se refiere esa medida. Todos los años tenemos la duda sobre si esa medida la consideramos desde aquí hasta acá o desde el centro del pasador hasta el centro del pasador acá. Vean que en el ejercicio anterior, sin hablar de eso, yo inmediatamente lo consideré desde el centro del pasador. Ahora cuestiónense por qué, tal vez lo hice mal, por qué piensan que sí, por qué piensan que no. Tienen esa distancia de los 23 centímetros, tienen la velocidad angular omega 2, 15,6 radianes por segundo, tienen la aceleración angular de la barra 2, alfa 2 igual a 81,1 radianes por segundo, y yo les pido que por favor lo resuelvan. Importante que lo traten de resolver, es que de esa manera van a detectar en qué no tienen claro, qué necesitan profundizar y así uno mirarse a sí mismo y decir, bueno, en realidad en esto necesito repasar un poco más, en esto ya lo manejo muy bien, así que no necesito eh, preocuparme más de esta parte de la resolución. Son las 4:58, vamos a hacer una pausa hasta las 5:15. Yo les pediría que se tomen la pausa antes de resolver el ejercicio. Estamos todos cansados, ya llevamos dos tandas de 45 minutos, hemos descansado esos 15 minutos para poder después volver lo más fresco posible, así que yo les pediría que se tomen esos 15 minutos de descanso, volvemos a las 17:15, les vuelvo a explicar qué es lo que se resuelve, les doy 20, 30 minutos para que vayan avanzando y después recibo dudas sobre cómo tenían que ir avanzando y vamos a ir resolviendo de a poco el ejercicio. La idea es que ustedes lo vayan resolviendo paso a paso y después yo les voy mostrando cómo resolverlo para que vayan naciendo las dudas a partir de lo que ustedes han hecho. Si no es así, probablemente va a ser sumamente aburrido para ustedes y bueno, la idea es que aprovechemos el tiempo y apoyarlos en el aprendizaje de esta aplicación que es realmente muy útil en los mecanismos industriales. Hay un montón de problemas que se resuelven de forma sencilla, haciendo un par de dibujos para calcular una fuerza. Eso es real, crean que lo van a poder aplicar y en los certámenes van a ver, cuando revisemos los certámenes anteriores, que hay un montón de ejercicios con aplicación directa industrial con esta aplicación. Son las 17 horas ya, así que nos volvemos a encontrar a las 17:15. Les voy a dejar esta imagen en la presentación, en la pantalla, y voy a parar la grabación. Así que nos vemos en 15 minutos más. Nos vemos en un momento. Muchas gracias por mantenerse conectados.